Ok, Google, reproduce el podcast Cosas de Internet. No entiendo. Ok, Google, pon el podcast Cosas de Internet. Lo siento, no entendí. Hey Google, play the podcast Cosas de Internet. Okay, here's the latest episode of Cosas de Internet, 19 Casi como estar en California, Unreport sobre VidCon 2018. ¡Yay! Si todo sale bien, este episodio va a aparecer en el curso de podcast de Platzi. Ok, entonces saluda a los estudiantes. creo que toca hacer un par de declaraciones ahí. Primero, tú vas a hacer un curso en Platzi. Primero, yo voy a dictar un curso en Platzi. Segundo, Platzi es una plataforma de cursos en línea, Sí. como Skillshare o como Coursera o... Hay muchos. Masterclass. Sí, Platzi es una organización que fundaron dos tipos latinoamericanos. Uno de ellos es de Bogotá, de Colombia. Y bueno, recibieron una inyección de capital de Silicon Valley y se han expandido significativamente en los últimos años. Son cursos en línea, en video. Pero según mi percepción, lo que hace a Platzi diferente es que tienen un énfasis en Latinoamérica. Entonces tienen profesores que hablan español y el público es pues también de nuestro continente. Yo no creo que uno tiene que necesariamente consumir cosas del lugar en el que vive o del lugar en el que es, pero yo sí creo que en el mundo de los cursos en línea es refrescante oír esas voces, porque en el pasado cuando yo me he educado a mí misma en internet, o bueno, he educado en plataformas como Platzi, todo es muy estadounidense, ¿sabes? Yo solía tomar cursos en Coursera y realmente me parece que Platzi y su enfoque hispano es refrescante. Y la otra parte de lo que dijiste es que este episodio tiene algo que ver con tu curso. Ujú. Elabora, por favor. Entonces, este curso está diseñado para gente que tiene una piquiña, que de pronto escucha muchos podcasts y de repente tiene ganas de hacer uno, Ujú. o personas que les llama la atención este medio de alguna manera y quizá quisieran montar su propio programa. Empezamos con curiosidad. Y la idea es que a lo largo del curso, con los distintos videos, ellos hagan su propio show. Entonces, Su propio podcast. sí, comienzan con ganas y terminan con Un producto. un producto. Ok. Exactamente. Y pues hay un módulo en el que enseño a las personas a publicar podcasts en el ecosistema de los podcasts. Y ahí planeo publicar este episodio. Entonces, si todo sale bien, esto que estamos grabando en este momento va a aparecer en el curso de podcast de Platzi. Entonces, saludos a los que llegaron acá desde Platzi y supongo que una invitación a las demás personas a que vean el curso. Sí, exactamente. Y si no, simplemente un guiño. ¡Chin! Nuestro tema de hoy va a ser introducido por Penélope, por razones que serán evidentes en un segundo. Gracias a Santiago, Laura y la distinguida audiencia de Cosas de Internet. En esta, mi primera intervención como presentadora, tengo el honor de anunciar que el tema de este episodio es muy cercano a mis vibraciones, los asistentes de voz. Empecemos. Gracias, Penélope. Cuando estábamos esperando que hable Penélope, miramos como hacia arriba. El hecho es que el tema de hoy son las voces sintéticas o los asistentes personales robóticos que están apareciendo por ahí. Y lo que nos inspiró fue esas vocecitas que salen de las máquinas pero que tratan de imitar a los humanos. Lo Por que nos ahí. inspiró, no, ese es el tema. Sí, ese es el tema mezclado con un computador Sí. detrás. La cosa es más o menos así. Nuestro mundo está rodeado de voces que producen máquinas. Nos demos o no nos demos cuenta. Ujú. Desde el cajero cuando dice tarjeta de chip, por favor no se retire hasta terminar la transacción. Sí, que igual creo que algunos de esos cajeros los graba una voz de verdad, porque es un mensaje como único, pero hay otros que sí. Yo sospecho que mi banco es de computador porque realmente esa adicción es muy de una máquina. Sí, como las de, ¿te acuerdas de Transmilenio viejas? Que era como próxima parada, Sí. Shayo, y eso es una voz sintética. Exacto, más o menos así. Entonces, están ahí, pero siento que estamos llegando a un nuevo nivel. Ujú. Recuerdo especialmente un video que vi cuando estaba preparando este episodio en el que Steve Jobs está en los años 80 presentando el nuevo Macintosh, en esas presentaciones que él hizo populares, en la que está un auditorio completamente lleno y él presenta lo último de Apple. Sí, los nuevos productos. Exactamente, aún con él ya en la tumba, Apple siguió esa tradición. Ah, pero esto es una presentación de los 80, o sea, no las que se volvieron famosas luego del iPhone y... No, estoy hablando de ese formato que se volvió famoso. Sí, lo que quiero decir es que estás evocando una de esas presentaciones de Steve Jobs, pero de las viejas, de las clásicas. Específicamente del año 1984. Ujú. Entonces está Steve Jobs en el escenario, tiene un computador Mac y dice,
voy a dejar al nuevo computador de Apple presentarse por sí mismo. Y suena una voz. Y suena una voz. Ah, que de hecho la podemos poner acá. Dale. I'd like to let Macintosh speak for itself. Hello, I am Macintosh. It sure is great to get out of that bag. Y de ahí en adelante, aunque no parezca, el ecosistema Apple ha incluido voces y voces y voces. En el 84 era por una razón técnica, querían que las instrucciones que tocaba leer pudieran ser procesadas rápidamente. Bueno, hay una historia ahí de practicidad, pero quedó tan en el tuétano de esta empresa que más adelante en el 2011 sacaron Siri, que es la voz que venía en los celulares iPhone, y yo creo que de ahí en adelante ya todos podemos identificar en nuestro celular una voz. Okay, La okay. usen o no la usen, yo nunca la uso, pero Sí, tú la tienes. pero quiero ofrecer un poquito de resistencia porque lo que estás diciendo es como que fue tan importante ese momento de apertura en la historia del Mac que en 2011 incluyeron a Siri. Pero yo creo que esta obsesión por las voces sintéticas, y Viene lo desde digo antes, por sí. ti. Me falta la parte final. Entonces, vi en YouTube esta imagen de Steve Jobs, me pareció muy impresionante. La gente en el público no lo puede creer. Ujú. Podemos poner audio de público. Y este año pasó algo similar, esta vez con Google. Entonces Google hizo una presentación donde hay un ingeniero Pues, el director ejecutivo de Google. presentando lo último de Google. Esta vez no es un computador que habla, es un software que puede hacer llamadas, pedir cosas como citas, reservaciones en restaurantes, cortes de cabello, y la persona que contesta el teléfono o la persona que interactúa con la máquina no se entera que es una voz computarizada. Ujú. Y yo creo que desde esas grandes presentaciones de grandes empresas hablando de voces, partimos en este episodio. Tenemos en este momento a los gigantes y gigantes de la industria de la tecnología invirtiendo grandes cantidades de dinero en aparatos inteligentes parlanchines. Ok, sí. Hacemos la lista así como rápidamente. Sí. Yo lo que experimento más desde esa lista y es que uno ve que Google tiene un asistente de voz y eso está en todos Sí. los celulares, pero además hay un parlante específico que se llama Google Home en donde está metido ese asistente de voz y ahorita Sí. podemos entrar en detalle. Apple Entonces- tiene a la voz Siri, Sí, que fue como de 2011. ¿sí es de ahorita? 2011, Ajá. y el aparato es el HomePod. Sí, pero o sea, estaba en el iPhone desde hace rato y ha ido mejorando Siri dentro del iPhone, Sí. pero ahorita ya le pusieron su casita también en el parlante HomePod. Sí. Otra empresa que también tiene voz y aparato separado es Amazon. Sí, se llama Alexa y el aparato se llama Amazon Echo. Sí. Ese también es su parlantico y en cambio como Amazon nunca es sus celulares, creo que uno solo se puede encontrar con Alexa en ese aparato. Yo también. Y No. Alexa está en un par de productos más. creo que es uno de los más populares en Estados Unidos en este momento. Los teléfonos de Windows Ajá. tenían una voz similar a Siri que se llamaba Cortana. Para aclarar, Laura habla como si Cortana ya no existiera, cuando la verdad es que está en muchas partes. Por ejemplo, está en computadores con Windows y también en parlantes dedicados como el Invoke de Harman Kardon. ¿Será que nos falta alguna, Santi? Bixby, que es la que todo el mundo, el motivo de burla de muchos, el hazme reír del parche es Bixby, que es la de Samsung. Y es muy chistoso porque cuando uno compra un celular Samsung tiene un botón dedicado, cosa que en este mundo en el que casi que no existen botones ya, un botón dedicado es algo demasiado valioso. ¿Qué es un botón dedicado? Un botón dedicado es que tú tienes un celular que tiene un botón que única y exclusivamente funciona para llamar a Bixby. Ah, ok. O sea, no lo O puedes sea, dedicado a. dedicado a una función específica. Ya. Tú compras un celular de ellos y tienes dos asistentes personales metidos dentro del celular. Tienes a Bixby y tienes al Google Home, Google Assistant, Home es el parlante. porque pues Samsung trabaja con Android. Los celulares más nuevos, el mío no tiene eso. Sí, los más nuevos, pero Listo. Pero el punto es que si tú tienes un celular de la familia de Apple, tienes un asistente de voz que se llama Siri. Ujú. Si tú tienes un celular de la familia Android, tienes una voz que es la de Google, el Sí. asistente de Google. Puede que lo tengan desactivado. Yo, por ejemplo, lo tengo desactivado y no sepan que está ahí, pero la presencia de la voz es real. Y específicamente si tienes un celular Samsung, tienes una voz que se llama Bixby. Bixby. Que todo el mundo se burla de ella, como todo el mundo se burla del buscador Bing. Porque es como, ay, chicos, no lo intenten, ¿sí saben? Ujú. Nosotros pues hemos visto la tendencia a crecer, éramos relativamente conscientes, pero se nos ocurrió que este tema podía meritar un episodio de Cosas de Internet en el momento en el que a tu casa llegó un Google Home. Ujú. ¿Cómo lo describirías físicamente el objeto y cómo lo definirías, la función que cumple?
Ok, el objeto es un parlantico de estos 360, o sea, un parlante que es más bien como un cilindro. Y ya, uno le habla al parlante y el parlante le bota a uno o la voz diciéndole cosas, o música, o podcast, que es como el uso más frecuente que le doy. Más que decir que es un asistente de voz metido en un parlante, yo diría que es un parlante inteligente porque su mayor función es que uno escuche música. Pero también esto da pie para que uno vaya conectando más cosas de la casa, comprar una nevera inteligente, una lavadora o bombillos o lo que sea. Entonces también puedes interactuar con el parlante dándole un comando del tipo prende la luz y el bicho prende la luz o te prende el televisor o te hace cosas con tal de que tengas esos otros aparatos que se pueden conectar. Hay dos maneras que a mí me gusta para pensar en esos parlantes inteligentes, smart speakers, como les dicen en inglés. El uno es como un mini computador que se opera con voz y el otro, con Google Home en particular, yo siento que es como tener un navegador de Google donde en vez de tipear lo que quieres encontrar, le preguntas. Sí. Es más bien como tener un computador conectado a internet que no se opera con mouse o con teclado, sino con palabras. Sí. Y es muy probable que, como sucede con toda la tecnología, dentro de, no sé, 20 años uno recuerde estas versiones de los parlantes inteligentes como las voces más estúpidas del mundo, porque es verdad que uno le pide algo al parlante y muchas veces el parlante se disculpa y dice como no te entendí. O peor, ejecuta una orden distinta a la que uno le está pidiendo. Más aún si es en español, porque el inglés está un poquito más pulido. ¿Podrías contar un ejemplo? No, pues digamos, pedir un disco, una canción específica. Hay veces es una aventura porque tú puedes embarrarla en la secuencia de palabras o en la pronunciación o en lo que sea. Y entonces tú dices, no sé, le dices, ok Google, que de hecho creo que al decir esto puedo estarle activando eso a alguien en algún lado que esté escuchando este episodio. Pero tú dices, bueno, hey Google, play Radiohead. Y entonces te entiende. Pero hay veces el nombre de la banda no es Radiohead, sino, no sé, una vaina en Café español. Tacuba. Sí, Café Tacuba. Entonces como, hey Google, play Café Tacuba. Y suena una cosa que uno ni siquiera sabe qué fue lo que entendió. Y toca mirar el registro de interacciones para ver qué fue lo que me escuchó. Pies descalzos. Sí, alguna el cosa álbum y la canción se llaman igual. Ah, también. Y él se enloquece. Sí, también está eso. ¿Qué tipo de nombres le puede poner uno a un disco y a una canción para que un parlante le quede fácil? Y una experiencia que yo tengo es, por ejemplo, con un álbum de Jethro Tull que se llama Heavy Horses y la canción 8 del álbum se llama Heavy Horses. Y siempre me enredo tratando de decirle al parlante que ponga la canción y no el álbum disco. completo. Ajá. Pero también tiene otro lado muy impresionante y es búsquedas. Me acuerdo que una vez tú y yo estábamos en la sala de tu casa discutiendo algún tema, me parece que no estábamos de acuerdo, y tú dijiste, ya, solucionemos esto ya. Ok, Google, ¿cuántas personas tiene Chía? Sí. No sé. Y salió el dato. Y este parlante empezó a leer del sitio web tal, esta es la información. Ajá. Y claro, pues yo no sé cuál es ese sitio web, yo no sé cómo se ve, no sé quién está detrás del sitio web, pero fue muy impresionante tener ese parlante inteligente de juez dándonos información adicional. O sea, nosotros siempre usamos a Penélope en este podcast para que verifique información, pero la verdad es que tú cuando estás editando escribes qué va a decir Penélope. Sí, sí, sí. Pero esto no, esto era algo completamente autónomo, interviniendo en nuestra conversación y yo quedé muy impresionada del potencial de estos aparatos. Sí, sí, total. Y es como una versión un poquito más intensa de esa dinámica que uno puede tener con alguien en un café en donde uno dice, no, el partido del Mundial pasado lo ganó. Sí, ese lo ganó Italia. ¿Qué? ¿Que lo ganó Italia? No, lo ganó Alemania. Y como que uno se puede discutir sobre algo que es, ay, pues googleé y ya está. Pero aquí lo que ocurre es que uno simplemente deja hablar con la persona con la que está hablando y habla como al techo, al aire. Y una voz fantasma aparece de la nada y le dice a uno, ese partido lo ganó Francia 4-2. Y es como, wow, eso estuvo muy cool. Yo no he visto muchos Google Home alrededor de mi vida. De hecho, en Bogotá el único que he visto es el tuyo. Sé que nuestro amigo Alejandro tiene otro, pero no es algo que uno diga, wow, en cada casa hay un parlante inteligente. No. Pero pronto y sí, entonces, yo creo. Pronto. No, pues sí, pronto. Y yo creo que en Bogotá hay en distintos sitios y en distintas ciudades de América Latina y de Estados Unidos y etcétera. Pero lo que quiero decir es que mi interacción con ese objeto no es algo absolutamente cotidiano. Entonces, cuando llegó ese Smart Speaker a tu casa, a mí me impresionó mucho. Pues primero, la privacidad. Tenemos un micrófono ahí listo para grabar todo el tiempo. Claro. Pero también, segundo, ya no desde el lado del miedo, la prevención de la privacidad, me dio la sensación que esto podría ser algo muy disruptivo para nosotros. Es decir, las películas futuristas, la ciencia ficción, incluso las personas que trabajan de tecnología, siento que piensan en un mundo donde uno le habla a los objetos. Nada que hacer, uno le va a hablar al carro, uno le va a hablar a la nevera, etcétera, etcétera. Y era un poco como la apuesta. Pero con este Smart Speaker, con el Google Home,
yo sentí, pucha, ahora sí nos llegó un cambio social en serio, porque ya es una realidad esa idea que estaba por ahí en el aire. Sí, esto es una fantasía que lleva tiempo atrás. O sea, uno no solo la ve como en series, en el momento en que las distintas películas le hablan al computador, Ujú. sino que tú, investigando para este episodio, encontraste como todo un historial. ¡Ay! Y en el Eso me episodio... impresionó mucho. Y en el episodio de Reasonably Sound hay un podcast fantástico que aprovecho para De mencionar. una entonces vez ya, digamos esa referencia. que se llama Helpful Mom Voices. Ese es el nombre del episodio. El podcast se llama Reasonably Sound y hace como todo un recuento de estas voces y es fantástico. Entonces, Dato persigue. adicional. Ajá. Entonces, este episodio de podcast que Santiago acaba de mencionar, que se llama como Voces de Mamá Dispuesta a Ayudar, es de la misma persona que mencionamos en el episodio anterior, Mike Rocknetta, Ajá. que es un creador para internet que Santi admira mucho. Sí. Y en ese episodio él hace una reflexión sobre básicamente temas de género en las voces de estos parlantes artificiales. Dice, ¿será que hay una personalidad? Y ese episodio es una influencia muy grande para el episodio de Cosas de Internet que estamos grabando ahora mismo. Sí. Simplemente están las notas del episodio, búsquenlo. Pero bueno, el caso es que investigando, no solo escuchando ese episodio de Reasonably Sound, sino también pues leyendo Wikipedia, que es mi primer paso para cualquier investigación, como un brief rápido, encontré que la obsesión de las personas por imitar la voz humana con máquinas es mucho más vieja de lo que uno se imagina. Y aquí no estoy hablando de parlantes que responden a lo que tú pides, sino simplemente máquinas, objetos inanimados que imitan lo que sale de nuestras bocas al hablar. La voz, o sea, la purísima voz saliendo de alguna máquina. Sí, para los que quieran buscar, eso se llama síntesis del habla. Ajá. Y lo que yo encontré investigando sobre síntesis del habla es que la obsesión tiene 100 años, más. Ujú. En el siglo XIX más o menos lo empezamos a lograr, como tener sonidos que recuerdan a la voz de las personas, pero eran realmente más que todo cámaras de eco. Cuando uno puede hablar de un invento, un objeto, una máquina que realmente más o menos la logra, habla de los primeros 30 años del siglo XX. Y el momento en el que vimos esa máquina fue en 1930, en la feria de Nueva York. Sí, pero Hay una la feria mundial, Eso. se llama Feria Internacional, creo que se llama. Es normal la confusión. En inglés le dicen World's Fair, World Fair, World Expo, Universal Exposition and International Exposition. en español es Exposición Universal. Ajá. Para esa feria construyeron la Torre Eiffel, ese es el dato curioso que siempre aparece. Para esa feria construyeron la rueda de Chicago famosa. Para esa feria construyeron esa torre que hay en Seattle que se llama The Needle, la Ajá. aguja. El punto es que esta feria, que digámosle la feria porque creo que así se llama, tuvo lugar en 1930 en Nueva York y ahí vimos una máquina que se llama Voder. Ujú. Y ahí, cuando tú ves el video, sí sientes que suena a voz de persona. Pues, entre comillas, o sea, es lo suficientemente impresionante como para que en 1930 la gente se desmayara, pero pues obviamente está lejísimos de ser una voz normal. Sin embargo, lo más impresionante de esa voz que estás mencionando no es cómo suena, que está muy bien, sobre todo para el momento está fantástica, sino cómo la operaba la persona que la hacía sonar, porque esto ni siquiera alcanzaba a ser un motor como de text to speech, o sea, esta cosa de que tú escribes un texto y la máquina simplemente lo lee. Como Penélope. Como Penélope. Cuando vamos a utilizar a Penélope, yo me meto a Amazon, escribo texto y sale la voz leyendo. Sí, y eso se llama text to speech y es toda una tecnología y ya funciona. Sí, y lleva un rato en esa vuelta, pero Sí. aquí en 1930 estamos hablando de un intérprete de órganos. Hay una mujer sentada Sí, la máquina con... parece un piano. Tiene un teclado... pedales como los órganos para dar énfasis y acentos. Y tiene un teclado complicadísimo y parece que funciona como con sílabas. Uno no entiende muy bien qué es lo que está haciendo ahí, pero una cosa es clara. La persona operando esta máquina es muy virtuosa. De hecho, te tengo el nombre. Me impresionó tanto verla Ajá. que busqué el nombre. Se llama Helen Harper. Hay un hombre que es el inventor que pues creó la máquina, pero su asistente Helen fue la que aprendió a operarla. Sí. Y ella, en el video de la feria de Nueva York de 1930, 39. La primera presentación del Voder sí es de 1930, pero el video que tenemos es posterior. le piden que diga una frase. Sí. Y ella la interpreta con las teclas de su máquina. Ta. Sí. Luego le dicen en pregunta. Y ella le interpreta en preguntas pichando pedales. Luego ahora con emoción. Y ella le interpreta con emoción. Y ahora con tristeza. Y ella la interpreta con tristeza. Realmente uno no puede dejar de pensar que Helen es la mitad de la gracia. Sin duda.
En otro artículo que también va en las notas del episodio, dice que Helen le enseñó más o menos a otras 30 personas a interpretar The Voder. Entonces, solo hubo 30 personas en la humanidad Capaces. que podían reproducir esa voz, comillas, artificial. Después de la presentación en Nueva York, se llevaron la máquina a San Francisco y la presentaron en una feria de San Francisco y ya. La empresa que hizo esta máquina, que se llamaba Bell Labs, simplemente quería hacer el show. Lo logramos. Ya. O sea, esa máquina no sirve para nada, más que para impresionar gente. Exacto. Se usó para chicanear. Fin de los mensajes. Hasta que llegamos a los años 60 y tenemos voces sintéticas, es decir, voces que producen cosas inanimadas, pero ya esta vez con un computador, que es pues el fundamento del Google Home que reposa hoy en la sala de tu casa. Sí. El de Bell Labs me llamó la atención porque fue la primera vez que lo logramos. Más o menos ya suena algo. Pero el del 1960 me llama la atención porque estamos hablando de un computador. Y estamos hablando de IBM, de hecho la empresa gigante hoy. Y estamos hablando ya de algo que tú le puedes escribir las palabras que quieres que la voz interprete, que la máquina... Lea. Sí. Pero también me llamó mucho la atención porque hay una anécdota con 2001 Odisea del Espacio. Sí. ¿Te la sabes o te la digo? No, pues, o sea, en 2001 Odisea del Espacio hay una voz artificial. Pero... Lo que yo entendí es que el escritor de 2001 Odisea del Espacio, en 1962 lo llevaron de visita a IBM y le dijeron, mira, tenemos esta máquina que se llama 704. Sus inventores eran John y Kelly y le dijeron, lo logramos. Este es el computador que emite sonido. Y cuando digo el computador que emite sonido, es un computador del tamaño de un cuarto. Claro. En el video de YouTube se ve muy cómico como ellos entran al computador. Y dicen, no solo habla, también canta. Y canta una canción. Y entonces, dice la anécdota en internet, que el escritor de 2001 Odisea del Espacio se enfrentaba ahora a adaptar a película eso que había escrito. Y en la película, Hal, cuando está pues ya a punto de, no sé si decir morir. Sí, cuando lo están desconectando. Sí, cuando lo van a desconectar. Además que no lo están desconectando como de la electricidad, ya sino como los circuitos, o sea, le están quitando capacidad de procesar información o algo por el estilo. Canta la misma canción que ese tipo escuchó en las oficinas de IBM. Y lo que yo entendí es que en la película de hecho usan la voz del computador. Penélope, di tu veredicto. Mi veredicto es que eso salió un poco confuso. La voz de Hal en 2001 Odisea del Espacio es un actor, se llama Douglas Rain. La anécdota de la voz artificial corresponde solo al momento en que Hal está siendo destruido y se pone a cantar. Este momento. I'm afraid, Dale. I can feel. Give me your answer, Doom. I'm for the love of you. Y la otra cosa es que 2001 Odisea del Espacio tuvo dos escritores, Kubrick y Arthur C. Clarke. A este último se refiere Laura. Arthur escribió primero un cuento corto que se llamaba The Sentinel, luego adaptó ese cuento al cine con el guión de 2001 Odisea del Espacio. Y a la par, sacó un libro con el mismo nombre. Bueno, listo. Y entonces, ahí ya mejora la cosa. En 1968 hay otro hito, y es que por fin salimos de Estados Unidos. En Tokio empiezan a desarrollar sus propias voces y esa industria crece por su lado. Pero yo creo que el siguiente punto significativo de estas voces es cuando ya no es en el show de la feria, o en Tokio al otro lado del mundo, o el computador de IBM súper especializado, sino cuando ya de verdad las voces empiezan a aparecer en nuestro día a día. Y esto tuvo, según entiendo yo, más que todo participación en cosas electrónicas y en juguetes de niños. Yo recuerdo que en los 90 yo tenía un celular que tú les pichabas teclas y según el número que espicharas sonaba una grabación diferente. Y la voz que sonaba al espichar las teclas no era de una persona, era de una máquina, sonaba operadora. Yo digo, no hay locutor que grabe eso. Estoy muy segura que era una voz de estas de síntesis del habla. Pero también había juguetes, o sea, es que estoy pensando en dónde se utilizan esas voces desde el momento en el que ya comienzan a aparecer en la vida de las personas. O sea, en videojuegos, sí, como exacto. Arcade, Ajá. aparecen ahí. Sí, incluso una voz que diga Start. Y de ahí en adelante, en computadores, en los años 80 también es cuando pues el Macintosh empieza a tener su voz artificial. Y ahí poco a poco, sin que uno se vaya enterando muy bien, las voces sintéticas reinan en nuestro mundo. Desde películas, pasando por videojuegos, pasando por aparatos, por comandos sencillos en computadores.
ya la voz se vuelve algo que está por ahí. Y preparándome para este episodio yo dije, sí, más de lo que yo me imagino. Sí, como la de Waze, por ejemplo, que uno ya está súper acostumbrado a escuchar la voz de Waze leyéndole a uno direcciones y obviamente eso no fue alguien que se puso a grabar Sí. todas las frases posibles. Sí. O incluso piensa cuando en las películas salen como alarma y dice error, error o alerta, alerta, alerta. Aun si no son frases complejas, ahí están las Sí, voces. Los turnos. Ahorita hace poquito estaba haciendo fila para un banco y era como 244. Y estoy seguro de que es una voz sintética, pero bueno. Sí, exacto. O cuando tú te subes al bus, es que me pasó hace 2 días. Que me subí a un bus, puse la tarjeta en el lector y decía saldo insuficiente, saldo insuficiente. Esa vocecita no suena a un humano. Ujú. Y la transformación, supongo que a la cual ya estamos llegando, es que con magia que ni siquiera entendemos, a punta de machine learning, inteligencia artificial, quién sabe qué cosas, en este momento estos bichos se están volviendo capaces de entender lo que uno está diciendo, que eso ya es un salto completamente distinto. Sí, eso ya Cuando es yo siguiente peldaño en el desarrollo de estas voces. Y Google Home ahorita me estaba burlando de que comete errores, pero igual tiene un porcentaje de éxito altísimo. O sea, uno puede decirle 90% de las veces algo y en efecto ejecuta esa orden correctamente. Y el punto es que no tengo ni idea de cómo lo hacen. Luego podremos hacer un episodio de Machine Learning si nos ponemos a investigar, qué sé yo. Pero el punto es que estos bichos ahora están siendo capaces de entender lo que uno está diciendo y de también que el motor de inteligencia artificial sepa contestarle a uno una secuencia de palabras específica, como... Sí, digamos, en el segundo semestre de 2018 estamos en un momento en el que la síntesis del habla y el desarrollo de redes neuronales de la inteligencia artificial se conocieron y están en la sala de nuestra casa, en el bolsillo, en nuestro celular. O sea, ya están en nuestra vida cotidiana. Aparatos con inteligencia artificial que pueden entender lo que nosotros decimos. Y genera respuestas. O sea, nadie está escribiendo cuál es la respuesta que me va a dar el aparato. El aparato, siguiendo X y Y criterios, me responde. Ahí estamos hoy y esto simplemente parece que va a aumentar. Ujú, ujú. Y ahí creo que estás tocando lo que a mí me parece más interesante de esta discusión y es el audio como una interfaz. Porque otra vez nos encontramos en una situación en la cual hay gente diciendo que esta nueva tecnología la va a totear. Y ameritan algo de sospecha, como porque también hemos declarado la revolución demasiado seguido, ¿no? El reloj inteligente parece que no fue la revolución que prometían que iba a ser, o los Google Glasses, creo que eso fue un proyecto que terminó archivado como a los 2 días. Uh-huh. Yo creo que va a ser más bien como esas aplicaciones que ayudan a navegar espacios, digamos Waze, Uh-huh. que tú y yo si nos subimos a un carro y vamos a un lugar desconocido, no sabemos cuál es la mejor ruta, lo prendemos, lo usamos, nos facilita mucho la vida y ya. Yo creo que más o menos eso va a pasar con la voz, que de pronto nos podemos acostumbrar a llegar a la casa y decir, pon música o pon mi lista de reproducción lunes cansado o lo que sea, sin que eso quiera decir que cuando le hablemos a nuestros nietos de nuestra adultez vamos a decir antes y después de la voz inteligente, sino más bien mi apuesta, mi predicción, es que se va a incorporar a nuestro estilo de vida lentamente, sin mucho bombo, ahí está. O sea, tú dices, no va a ser una revolución, pero sí va a ser algo que se integra, que es útil. O sea, Sí, y que nos va a hacer la vida más fácil. Ni una moda ni una revolución, sino algo por ahí en la mitad. Sí, que tranquilamente se va integrando a nuestro estilo de vida. Pues, sí, supongo que estoy de acuerdo porque de hecho también hay para las notas del episodio un video de Tech Altar que me parece que analiza el problema de la interfaz en audio bastante bien. Y creo que eso no sobra decirlo. Es interesante pensar en qué ventajas te ofrece el audio como una interfaz. O sea, yo por qué habría de hablarle a un aparato en lugar de utilizar un teclado o una pantalla. Y también, pues, qué desventajas implica eso. No sé, a mí me parece simultáneamente muy profundo y muy obvio. Porque, ¿Qué dice de un lado y qué dice del otro? pues, por ejemplo, las facilidades del audio son que es más cómodo. Re obvio. Pero eso es algo que puede ser bastante profundo cuando uno comienza a integrarlo a la vida. Yo sabía del Google Home bastante antes de comprarme uno y siempre tenía esta idea de que eso no, pues que no me mejora la vida, no hace nada raro. Yo no quiero hablarle a un aparato. Y un día estaba en un viaje en un Best Buy y vi un Google Home y me antojé de repente y tuve unas de esas compras impulsivas que no puedo justificar. Además, tampoco es tan extraordinariamente caro. Cuesta $80. No, en ese momento costaba 80, creo que cuesta más. O sea, estaba en promoción. Bueno, pero digo, un celular es 4 o 3 veces o depende más caro. Uh-huh. Un computador también es muchísimo más costoso. Y este aparato se puede.
Es carito, pero no muy caro. Y además hay en Google Mini, que es todavía más barato y más chiquito. Que cuesta menos de No me acuerdo cuánto cuesta. $50, no Pero el sé. punto es que tuve una compra impulsiva. O sea, sin pensarlo, pasé la tarjeta de crédito y salí de ahí con un Lo Google que Home. quería decir es que es el tipo de compras que uno puede hacer impulsivamente. Ah, ok, listo. Bueno, entonces hice la compra impulsiva, llevo esa vaina a mi casa y todavía estoy pensando, ¿será que la embarré? Como suelo preguntarme, porque en el episodio pasado estaba con la misma pregunta. Como suele pasar después de cada compra impulsiva. Entonces, no la embarré, estoy absolutamente feliz con mi Google Home. Es lo máximo. La única forma en la cual puedo describir eso es que me di cuenta de que el audio es muy conveniente, a pesar de que ya lo había escuchado y ya lo sabía. Una cosa es saberlo y otra cosa es estar en la casa o entrar y decir que por favor prende las luces o que pon tal canción o que quita la alarma o pon la alarma. Yo tengo la boca ya puesta donde la tengo y los oídos ya están donde están, y entrar en una interacción de audio con un aparato es terriblemente cómodo cuando uno está en la casa. Y eso lo señala Mr. Tecaltar en su video. Como que no hay que menospreciar la importancia de esa conveniencia. Aunque suene tonto decirlo, es muy impresionante uno poder abrir la hoja y que algo pase. Y me ha puesto a escuchar más música ese aparato. Porque yo podría aprender alguna cosa o Buscar inclusive... en Spotify. Sí, o lo que sacar sea. el celular y sincronizarlo con un parlante Bluetooth y poner música. Lo puedo hacer. Que además ya es muy conveniente, pero decir algo y que ocurra, tremendo. Pero tiene sus propias desventajas. Una es que la voz es imprecisa. Cuando tú quieres un nombre complejo, por ejemplo, pues es mejor utilizar un teclado porque ponerse a pronunciarlo de distintas formas Y es harto. no logra ser bilingüe. Ah, sí, en este momento en español es un desastre. Entonces ahí se ve la imprecisión. ¿Cómo hago yo para darle un comando que sea el que yo quiero que reciba? Y se notan las limitaciones de la voz, o sea, de pronunciar mal o de tener una palabra que está en otro idioma o un nombre propio o lo que sea. Pero entonces también está otro problema que es el contexto. Cuando tú tienes una interacción con audio con un aparato, solo puedes o hablarle o que te hablen, pero no está ocurriendo nada más al mismo tiempo. Mientras que si yo estoy en una página web cualquiera, simultáneamente tengo acceso a el reloj. Sí, como que hay un contexto. Puedes cambiar de pestaña. Sí, escuchando música. Si tú estás escuchando música en un parlante, no sabes cómo se llama la canción, no sabes cuánto tiempo falta para que se acabe la canción, no sabes si hace parte de un playlist. Claro. No tengo ni idea de qué está pasando, solo sé que está sonando música. Mientras que si yo le pego una mirada a una pantalla en Spotify, me dice el nombre de la canción, el nombre del artista, el nombre del álbum, la hora, cuánto tiempo le falta a la canción, me da un montón de... Incluso cuál es la batería de tu celular. Me da un contexto. Y entonces ese contexto es algo que se pierde en el audio. Precisamente por eso es que yo creo que esto no va a ser el antes y el después. Antes usábamos teclados y pantallas y ahora todo lo vamos a operar con voz. Como dice la película esta Hair, donde el protagonista se enamora de una inteligencia artificial y sale con audífonos a recorrer la ciudad enamorado de ella. Yo, precisamente por lo que tú estás diciendo, por las Sientes que hay- incomodidades, siento que no va a reemplazar nada de lo que tenemos hoy. Sí. Pero justamente por las comodidades que tú también enuncias, creo que va a ser un complemento chévere para nuestra rutina. Aquí estoy repitiendo el cuento de Tecaltar, si ven el video no me juzguen, pero cuando uno entra a la casa, la voz es lo mejor que puede ocurrir porque no tengo que sacar nada, no tengo que poner ninguna clave ni huella, o sea, es demasiado práctico. Y entonces el típico escenario como para un comercial de este tipo de productos es estar cocinando y decirle al parlante que por favor pida un Uber o que me diga que ponga un cronómetro o lo que sea. Muy conveniente. Pero si tú estás enfrente de una pantalla de computador ya con el teclado y el mouse en la mano, la idea de hablarle al computador... No, man, ya estoy acá escribiendo y no me parece conveniente utilizar la voz porque ya estoy en una disposición técnica. Entonces, si quiero poner música casualmente, pongo una canción y ya está. Pero si quiero armar un playlist, no lo voy a hacer a punta de voz. Me siento como un tonto. Me pongo en el compu y voy buscando los artistas y hago el playlist normal. Con lo cual, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto creo que es un fenómeno importante. Creo que es mucho más importante la interacción de voz que otras cosas como el reloj inteligente. Pero, pues, tampoco creo que se van a desaparecer muchas de las cosas que estamos utilizando en este momento. Ni siquiera estoy seguro, por ejemplo, de que uno en algún futuro termine escribiendo con la voz. Eso es algo que me he preguntado un par de veces. La pregunta tonta de, ¿será que teclear es algo que va a desaparecer? ¿O será que yo seguiré tecleando incluso cuando el computador me puede entender la voz? Eso me parece una pregunta interesante. También hay algo que mencionan las personas cuando hablan de Winston Churchill, el primer ministro inglés,
es que él tenía la habilidad de dictar sus escritos. Entonces parece que muchos de los discursos y muchos de los libros que hoy podemos leer de Winston Churchill realmente fueron producidos con una señorita escribiendo a toda máquina de escribir o a mano lo que Winston Churchill dictaba caminando en círculos. Sí. De hecho, me parece que en The Queen, la serie de Netflix, Hacen eso. hay una escena donde pasa eso. Pero yo ya lo he escuchado en charlas de Winston y en artículos de Sí, prensa. yo escuchaba esa misma anécdota, era legendaria la idea de este man dando vueltas en círculos y básicamente frase, punto, como sea, incluso hablaba en voz alta la puntuación que estaba esperando Exactamente. encontrar. Y yo siento que ahí es más la habilidad mental que la tecnología disponible. O Ajá. la ineptitud de Churchill al momento de utilizar una máquina de escribir. Eso no se puede menospreciar. O sea, no sé si él era bueno o malo, pero especulo que la razón por la cual había una secretaria ahí con los dedos lista para escribir lo que el man quería escribir es que él no se sentía cómodo tipeando, qué sé yo. Y eso es un puente perfecto para otra de las facetas. Me leíste la mente. Es el puente perfecto para hablar de algo que no fue una preocupación mía, fue una preocupación heredada del podcast de Mike Rognetta, y es cómo estas máquinas pueden o no recalcar ciertos estereotipos de nuestra sociedad. Pero déjame ponerlo en otros términos, porque tú tenías un problema con Penélope. O sea, cuando nosotros tratamos de poner una voz artificial en cosas de Internet, existía, según Amazon, porque lo utilizamos de Amazon Web Services, teníamos a Penélope o Miguel como opciones ya predefinidas. Y yo tenía una preocupación de género, o más bien de estereotipos de género, Con Penélope. que me hacía preferir la voz masculina. No porque crea que Miguel es mejor, porque en realidad me parece que suena como una persona muy pendeja, sino porque hay cierta reiteración en esa figura de lo femenino, servicial, ayudador, dispuesto, que no amenaza, que me molestaba. No, pero yo creo que hubo una transformación ahí. No estoy de acuerdo con eso, porque cuando apareció Penélope, tú lo que decías, y está grabado, es que te parecía muy sexy. Entonces, el imaginario que estaba ahí era de una voz como de línea caliente, como ese tipo de voz de locutor de medianoche, de locutora de medianoche o de alguien que contesta un teléfono en una línea caliente y le dice a uno como, sí, claro, ya te ayudo. Bueno, sí, porque la voz femenina suena sexy y la voz masculina suena a pendejo. Pero, pues no, ahí teníamos una discrepancia porque yo sentía, mira, mi Google Home puede ser sexy. Sí. Pero Penélope no, Penélope... pues. Sí, lo que pasó... Y luego, exacto, Sí. y luego con el episodio de Mike Rognetta, siento que ahí ya No, cambiaste. Lo que pasó es que yo estaba confundida. No Ujú. recordaba cómo sonaba específicamente Penélope. Yo la confundí con un parlante Samsung que está en mi vida cotidiana que dice Bluetooth is ready. Como voz de línea caliente. Pero incluso la confusión... Perdóname, sí. Bluetooth is ready. Bluetooth is ready. Pero incluso la confusión de mi cabeza está bien justificada porque sí hay como un tipo de voz en estas voces computarizadas muy particular. Mike Rognetta dice que es más un tema de actitud, Ujú. que son voces como de Serviciales. mujer servicial, pero más allá de eso, las voces de las mujeres en el mundo hay graves, hay gruesas, hay gente que habla rápido, hay gente que habla nasal como yo, hay todo un espectro. Incluso si tú llamas a 20 oficinas distintas que tengan secretarias, la actitud servicial se mantiene, pero el tipo de voz varía. Ujú. En cambio, en estos asistentes yo sí siento que hay un tonito, Una actitud. una actitud, pero también incluso el rango de agudo en el que están, que son muy, muy similares. Yo fallé y me equivoqué en decir que la voz de Penélope era sexy, porque en realidad suena mucho a computador. Pero de acuerdo, el Sin hecho es que hay ofender. muchas voces sexys y en particular muchas voces en ese espectro que tú estás señalando que son todas serviciales y parecidas. Y como hay como que un tipo de voz. O sea, uno escucha a Cortana, a Siri, a la voz de Google Home, a Alexa, y todas Suenan parecidas. suenan parecidas. Totalmente de Y acuerdo. el default es que sea femenino. Sí. Claro, tú puedes entrar a la configuración de tu celular y cambiarlo a la opción masculina, pero realmente la mayoría de gente termina usando lo que la empresa eligió preconfigurado y Siri es mujer. Claro. O sea, porque es que incluso Siri, hombre, se llama Siri. O sea, cuando uno le cambia el género a la voz, se sigue llamando Siri, pero no se reconoce como Siri, no se identifica como Siri. Uno no se siente cómodo diciéndole a ese man Siri, Entonces por decirlo de alguna forma. Entonces uno podría preguntarse lo que yo mismo me pregunté al escuchar el episodio de Mark Rognetta y al confundir la voz con Siri con la del Bluetooth is ready. Y es como, ¿será que estamos perpetuando un estereotipo que nos perjudica?
porque sí, me siento incómoda. Prefiero usar a Miguel, aunque suene más a computador. Ujú. Y si no, pues bueno, ya, frescos. Pues una cosa que yo siento con respecto a eso es que sin duda hay un patrón, sin duda todas estas voces son la misma voz con unas variaciones mínimas, o sea, tú recoges voces femeninas y vas a encontrar una diversidad mucho más amplia que las voces de estos 5 o 6 proyectos de inteligencia artificial, pues. Y ese patrón como que no se puede ignorar. Ujú. Y la actitud también es muy amable y reconocible, además en ese contexto como de servicio. Incluso me recuerda críticas que recibió la película de Her, que tú mencionaste antes, que era una voz de Scarlett Johansson. No sé si estoy de acuerdo o no con esas críticas, pero hay gente que decía que le molestaba o le incomodaba el hecho de que aquí estaba como la fantasía de la secretaria sexy glorificada, como alguien que te sirve y a la vez es sexy y a la vez es tu amante, no sé. Eso está ahí. Pero también siento que el tema es complejo porque me imagino que en cualquier configuración uno puede hacer este tipo de análisis. O sea, si las voces de los 5 o 6 aparatos que tenemos por ahí fueran todas masculinas, entonces también me imagino que podríamos como articular un discurso en donde decimos, pero ¿cómo así que el default es una voz masculina? Sí, claro, queremos la figura de autoridad, que es la que tiene la información y la Sí. que puede asumir responsablemente la Exacto, búsqueda. la voz verídica o alguna cosa por el estilo y sería como incómodo. Si fuera una voz negra con un acento o alguna cosa por Sí. el estilo, entonces habría otro tipo de reflexión diciendo como, Es claro, no, peyorativo, pues claro. estás justo la que hace el servicio, pues, o sea, la que me sirve es alguien, es la empleada del servicio, o sea, antes les faltó ponerle pues el acento latino. Es como que si tuviéramos una voz con acento latino, diríamos que, obvio, estamos replicando estereotipos Claro. de servicio. Si Aunque- tuviéramos una voz masculina, diríamos, obvio, estamos reivindicando la voz masculina. Como que yo entiendo lo que estás diciendo porque ahí está. Es muy evidente que el Y- Google Home es una voz como, pero también siento que uno no se puede escapar a ese tipo de análisis porque hagas lo que hagas, siempre es posible interpretarlo de una forma problemática o siempre es fácil problematizar lo que está ahí. 2 cosas. Ujú. La primera, entiendo y estoy completamente de acuerdo. O sea, yo siento que siempre hay un motivo para pelear y siempre alguien está retiñendo estereotipos que no les sirven mucho a una sociedad equitativa, democrática. Ujú. Pero convengamos que no hay tanta diversidad en las voces computarizadas. No, Sí hay total. como un tipo de personalidad muy preciso. Convenido, es muy cierto. Que aún si son empresas diferentes, todos tratan de seguir como un ideal de esa voz. Ajá, sí, porque tal vez sería menos raro que las 6 voces fueran distintas. Claro. 3 hombres y 3 mujeres, 3, bueno, no sé. O que trataran de adoptar una personalidad propia de los computadores. Como Penélope, a mí ahora me gusta mucho Penélope porque me parece que suena a computador y se entiende, pero aún me gusta, me parece que es, no sé si estoy ya exagerando, pero ahí parece que hay como un tipo de personalidad que se ve sistemáticamente en los distintos intentos. Sí. El segundo punto es más bien compartir la hipótesis que presenta Mike Rognetta con relación a esto. Ujú, Él dice, yo me puse a escuchar las distintas voces y me di cuenta que hay un tipo de personalidad. ujú. Cuando uno escucha la voz de alguien o algo, se imagina ciertas características, valores, personalidad, etc. Y él dice que la de estos asistentes artificiales es muy similar a algo que hemos conocido en nuestra historia desde el siglo XIX. Entonces él dice, cuando apareció en nuestras vidas el teléfono, Ujú. no era como hoy que uno marca el número que quiere comunicarse y ya, sino que uno necesitaba operadores. Sí, sí. La Personas- operadora, que La además era en operadora. femenino. Sí, por ahora vamos en operadores. Entonces tú llamabas a un sitio, te conectaban con el sitio al que querías hablar. Y estos operadores inicialmente en Boston, en Estados Unidos, eran chicos, que fue donde se inventó el teléfono, por cierto. Ujú. Eran, pero chicos, adolescentes, hombres. Y estos manes les gustaba hacer bromitas. Entonces tú llamabas a la central de teléfono y te mamaban gallo y de pronto te conectaban o de pronto no. Y los de la oficina de teléfono de Boston se exasperaron y dijeron, no más, necesitamos gente que pueda tomar el trabajo de operador con la seriedad que el cargo requiere. Ujú. Y quizá porque era verdad para la época, pensaron que mujeres era mucho mejor, que los chicos eran muy inmaduros y las chicas podían ser mucho más responsables. Entonces, según cuenta Mike, pusieron anuncios en el periódico diciendo que buscaban chicas entre 17 y 26 años, blancas, que no fueran judías y que fueran solteras para trabajar de operadoras de teléfono. Eso tenía además la ventaja que podían pagarles un poco menos, porque en ese momento era más barato en ese contexto específico pagarle a trabajadoras mujeres. Ujú.
Y al parecer las chicas de Boston lo hicieron muy bien, porque esto se volvió un estándar en todas partes. Y ahí sí hablamos de la operadora de teléfono, como en mi celular de cuando era chiquita. Entonces las operadoras se hicieron parte del teléfono. Y entramos al siglo XX y de repente empieza a aparecer la figura de la secretaria. Un poco con la herencia de la operadora, porque estas eran chicas que podían ayudar muy bien a las personas para las cuales trabajaban. El punto es que tú tienes una secretaria para que te ayude en cosas del día a día. Escribir, tomar nota, tomar recados, hacer citas. Cuando esa persona empezó a ser reemplazada por tecnologías, tenía las mismas características. Sí. Alguien que te ayuda. Mi Google Calendar no habla, pero es servicial, ¿cierto? Sí. Mi blog de notas no me responde a mis preguntas, pero está ahí disponible en cualquier momento. Y un poco la tecnología, la función y la personalidad de la chica se empezó a fusionar en algo que hace parte de nuestra vida. Sí. Y cuando llegó el momento de programar voces artificiales por ingenieros blancos gringos en Silicon Valley, pues ellos adoptaron toda esa carga histórica que tenemos. Entonces dice Mike Rognetta, es muy probable que la personalidad, comillas, que tienen estas voces se deba no tanto a gente que quiere resaltar un estereotipo, sino a la historia de esa operadora, de esa secretaria, de esa asistente que es servicial, amable, dispuesta siempre a ayudar, cordial y bonita, ¿por qué no? de ñapa. Sí, que se ha ido gestando en nuestra sociedad. Y ni siquiera diría que eso es un proceso inconsciente. O sea, yo me imagino que si tú le preguntas a la gente que está trabajando en el proyecto de Google Home o a Siri, o sea, si les introduces esa conversación, ellos te van a poner cara de sí, lo hemos charlado, lo hemos hablado, no es que acabas de traerme una noticia nueva. Y no sé qué justificaciones podrían tener desde la perspectiva tal vez de la reacción de las personas. Tal vez lo que ellos dicen es, no, pues que la voz femenina ya lo demostramos en 75,000 estudios que me funciona mejor. Que creo que Mike habla algo por el estilo en el episodio. Sí, algunos estudios, pero yo no quiero citarlos tantos porque no terminé de entender la metodología y me parece algo difícil afirmar que las voces masculinas tienen más autoridad o las femeninas tal cosa. Sí. Pero yo creo que sí les está funcionando. Sí, lo que yo especulo es que si tú hablas con los equipos que están detrás de estas voces, ellos, uno, están conscientes de esta conversación. No los vas a llegar a decirles algo que, no, estoy perpetuando un estereotipo. Y dos, van a tener distintos tipos de justificaciones. Porque igual están jugando con millones de dólares. O sea, también hay un punto en donde alguien te dice como, mira, me encantaría tener una voz X, Y o Z, pero este proyecto cuesta $1 billón y si la embarro se acaba una empresa o alguna cosa por el estilo. Y es probable que con el paso del tiempo tengamos más diversidad de voces. Claro, porque la transformación, ya estaba tratando de llegar, la transformación es un juego más bien cíclico, es como un frisbee dando vueltas, no sé cuál es la metáfora, pero uno puede imaginarse una situación en la cual el que crea la voz dice yo estoy tratando de satisfacer a mi público y el público carga los prejuicios, entonces no me culpen a mí, culpen a la sociedad que yo estoy simplemente inmerso en ella. Pero la sociedad puede también decirle al creador de la voz artificial como tú estás ayudando a perpetuarlos, tú eres el que tienes que cambiar. Y ambos tienen razón, o sea, es un cambio que va ocurriendo de a poquitos y como que uno se va tirando la bola de ping-pong una y otra vez y se va tal vez volviendo más diverso el panorama. Es muy probable, es muy probable. Yo siento que nos acercamos, qué pena hablar así, pero nos acercamos a un futuro en el cual muchas cosas van a hablar. No sé si en 5 años, no sé si en 10 o en 20, pero que el celular le hable a uno, el parlante le habla a uno, la nevera le hable a uno. Y me imagino que en ese panorama no todas van a ser la berraca misma voz. O sea que tal vez no va a ocurrir esa transformación sin que en el camino estos temas de género y de diversidad y de cosas y de como customización, no sé, vayan apareciendo. ¿Sí me explico? ¿Te explicas? Te entiendo y reflexioné sobre algo que me pasó hace unos años que de hecho me hizo terminar eligiendo la voz default, la voz que venía. Entonces Waze es una aplicación que tiene muchas opciones de voces. No solo en muchos idiomas, sino incluso en castellano de Colombia tiene varias opciones. Tanto así que tú puedes decirle a Waze en Bogotá que te ponga la voz de un comediante famoso aquí que se llama Suso el Paspi para que te dé indicaciones. Y este comediante Suso el Paspi habla sin vocalizar, no pronuncia todas las sílabas de una palabra, te dice pa' la derecha o a veces no dice las eses. Laura está siendo demasiado generosa. Escuchen. Hola, soy Suso el Paspi y seré la nueva voz de Waze.
o sea, digamos que no es la voz más clara, Ajá. pero está ahí porque si tú quieres que Suso el Paspi te dé la indicación de cómo llegar al centro comercial, pues es una opción que nosotros queremos tener. Entonces, Waze, en su enorme diversidad, me hizo preguntarme si yo de pronto quería una voz distinta para mi navegador. Y después de darle 3 vueltas, elegí La default. la genérica. Y entonces, pues nada, aquí tenemos como un tema súper amplio de voces. No sé si falta aclarar algo o... Pues si esto fuera una gráfica, la línea de popularidad de nuestra gráfica está avanzando. Sí. Y en el primer semestre de 2018 alcanzó un nuevo pico. Con lo del evento que mencionaste de Google. Exactamente. Al principio mencioné un evento de Google similar a los que hace Apple. Pues bueno, esto tuvo lugar en California. Ujú. Y aparece este ingeniero presentando una tecnología que se llama Google Duplex, Sí. que es un asistente de voz de estos inteligentes que puede, de hecho, hacer llamadas por ti. En la presentación, Google Duplex pide una cita a un salón de belleza para su dueña y también pide una reservación. Sí. En un restaurante. Un poquito de contexto. Dale. 2 cosas. Primero, estamos hablando de una cosa que no ha salido al mercado. No ha salido al estamos mercado. hablando de un beta. Pero a juzgar por lo que vimos está muy listo. Sí. Estamos hablando de una cosa beta. Esto no existe, uno no lo puede comprar todavía. Ellos eligen una situación en la cual justo la conversación que nos van a mostrar es una conversación que uno típicamente no quiere tener. O sea, no te están mostrando un robot de inteligencia artificial que hace visita, sino uno que te quita la molestia de tener que llamarle al salón de belleza y poner una cita, que creo yo es justo decir, no es una conversación que uno quiera tener, es como, qué pereza. Entonces, el contexto es que uno le dice al bicho, al asistente personal, en el caso sería como, hey Google Duplex, no sé cómo funciona esto, por favor ponme una cita el jueves de 12 a 2 de la tarde. En la peluquería. En la peluquería tal. Y ahí arranca la presentación de la llamada. Entonces, lo que vemos es un video en el cual Google Duplex llama a un salón de belleza. Hola, quiero pedir una cita para mi cliente Laura. Sí. No se llama Laura, pero es lo que voy a usar para este ejemplo. Pero se presenta a sí mismo como un asistente. Dice, quiero pedir una cita para mi cliente. Ajá. O sea que si uno es un humano contestando esa llamada, dice, es un asistente. Sí, estoy hablando con el asistente personal no de cree alguien. que es un computador, No. pero sin duda es alguien llamando on behalf, como dicen los gringos, de alguien más. Ajá. Y la persona de la peluquería dice, claro, ¿para qué horas? Y el asistente dice la hora. At 12 p.m. La persona de la peluquería titubea, dice que tienen otros horarios. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. El asistente satisfactoriamente contesta a lo inesperado al titubeo. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Luego fijan una hora. Okay, we have it 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Y la llamada termina exitosamente con una cita en la peluquería para un cliente y una persona que contestó agendó una cita y no se enteró que estaba hablando con un computador. Ajá. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Y O sea, eso es absolutamente increíble. Pero muy. Porque estamos hablando de llamadas telefónicas en las que uno le puede estar hablando con un computador sin darse cuenta. Sí. O sea, el Google Duplex hace, let me see. O sea, el Google Duplex no solo pasó la prueba de Turing, sino que además de una forma extraña, porque se siente casi cotidiano lo que están mostrando, pero igual la reacción del público es tremenda y luego Internet explotó con los fragmentos de esta llamada. Pues es que es muy impresionante. No, muy. Yo en mi vida cotidiana no es que llame a restaurantes a hacer reservaciones, pero de repente, wow, increíble. Pero también pensé que creo que esta máquina no podría llamar a pedir una cita médica para mí. Es piche 1, es piche 9, a esa hora no tengo, se cortó la llamada. Sí, y también es probable que hicieron muchas llamadas y solo esta logró salir bien o algo por el estilo, pero es asombroso. Lo cual abre todo tipo de conversaciones como tipo Black Mirror de si vamos a estar interactuando con robots que nos llaman a vendernos tarjetas de crédito, que si las voces artificiales se van a volver el nuevo spam. ¿Qué pasa si, de hecho, a mí, mi empresa de celular me llama cada cierto tiempo a decir que ya es hora de pagar mi factura? Y claramente es una voz
de síntesis del habla. Pero es una grabación. Su factura está para él. Y luego suena en otro tono 27 de mayo de 2018. Y la fecha de corte es... Claro, pero eso no es una interacción, eso simplemente es un mensaje. Es Sí, lo mismo pero que digo, un mensaje de ya texto. estamos empezando a sufrir ese spam vocal. ¿Cómo va a ser el futuro en Y términos que de si es mi ético privacidad? engañar a la gente, o sea, si es ético que exista una voz artificial que la gente no sepa que es una voz artificial. Hay preguntas estilo Black Mirror por ahí de las voces robóticas y los micrófonos en las casas de todo el mundo. Sí, yo tenía algo guardado. Ajá, dale, Nosotros dale. empezamos a pensar en este tema para un episodio del podcast cuando tú compraste tu Google Home, principalmente por problemas de privacidad. Sí. Tienes un micrófono grabándote todo el tiempo. Yo no quiero ir a tu casa a hablar de cosas privadas porque temo. Me daba pequeña intranquilidad. Sí. No sé cómo funciona, pero me siento un poquito incómoda con ese No, y aparato es ahí. normal. O sea, imagínate que yo pongo, o sea, que uno pusiera en la casa, en la esquina, una cámara y todo el tiempo grabándose a sí mismo. ¡What! Eso me incomoda. O sea, yo entiendo esa incomodidad. Tiene mucho sentido que uno llegue a un lugar, vea que hay un micrófono prendido y de inmediato se pregunte. Exacto, pero a lo largo de los meses me puse a pensar en lo chévere que puede ser tener estos parlantes. La misma ecuación que yo hago con mi celular del costo-beneficio, la empecé a hacer con estos parlantes. Y yo creo que podría ser muy interesante aprender un idioma con un parlante, por ejemplo. Cuando yo, las pocas veces que le he hablado a tu Google Home, trato de pronunciar muy bien mis palabras porque sé que no me puede entender. Pueden servir, pues esta es la obvia, pero personas con discapacidades visuales u otro tipo de le puede arreglar la discapacidades. vida tremendamente O sea, a alguien así. Nosotros fuimos a este festival Flisol, donde hicimos el podcast en vivo de cosas de internet, que es un festival de software en Bogotá. Ujú. Y allá había una persona con discapacidad visual que decía, ustedes no saben lo importante que son los metadatos para nosotros. Ustedes no quieren que los etiqueten en la foto de Facebook porque les da pena o lo que sea. Pero para una persona que navega Facebook con los oídos, esa etiqueta lo vale todo. Y desde ahí yo empecé a ponerle metadatos a los MP3 de cosas de internet. Creo que hay cosas muy interesantes por ese lado. Ujú. Y de repente me tranquilicé con la idea de que haya objetos que tengan un cierto nivel de conciencia con el que uno puede hablar. Aunque sí es algo raro la voz. O sea, la voz sí tiene algo especial. O sea, yo no sé por dónde llevarlo, pero siento que esta evolución de las voces hace que la interacción sea distinta en un sentido emocional que no puedo verbalizar fácilmente. Pero por ahí están estas voces acompañándolo a La uno. voz tiene personalidad para nosotros. Ajá. La voz que uno escucha tiene personalidad. La voz que uno escucha probablemente tiene sentimientos. La misma razón por la cual Bugs Bunny no es un conejo, sino un personaje. Es porque puede... Tener voz. Recomendación. Sí, tengo una recomendación. Airtable. Airtable. Sí. Hay Oh una- my goodness. Ya, este germen se expandió a todo Bogotá. Sí. ¿Cómo vamos a hacer para que Santiago deje de hablar de Airtable? Sí, hay una aplicación, una página web, como quieran llamarlo, se llama Airtable. Airtable es una locura. Entonces, yo tengo una historia personal con Excel y es que no tengo una historia personal con Excel. Nunca aprendí a utilizar Excel, no me relaciono con esta herramienta. Ninguna otra hoja de cálculo. Sí, digo Excel como uno dice Kleenex, o sea, también ok. estoy hablando de Google Spreadsheets o lo que sea. Nunca lo logré. Pero No me- porque es un problema. Uno puede andar por la vida sin saber No, usar yo- hojas de cálculo. Yo podía, tranquilo, yo estudié literatura y durante todo ese tiempo no necesité ni una sola hoja de cálculo. Pero ahora que tengo una empresa y que hay que hacer como contabilidad y un montón de cosas, sí he tenido una relación difícil con Excel. Y además sé que este tipo de herramientas tienen un potencial increíble. Sé que la gente que sabe usar Excel puede hacer cosas asombrosas con esa herramienta. Pero yo no me he podido relacionar con esta vaina. Y entonces apareció otra herramienta distinta que se llama Airtable. Entonces unos dirían que Airtable es como Excel, pero amable, Ujú. pero bonita. Y yo estoy tranquilo con esa definición. Otros dirán que es como Excel, pero mejor en la medida en que tiene ciertas particularidades que le permiten a uno organizar cosas de formas distintas, Entonces entendamos Airtable como esa herramienta que logró romper la barrera. logró que Santiago empezara a calcular cosas. Pero en este punto tengo ganas de hacer, por ejemplo, un inventario de todas las cosas que existen en mi casa, o sea, coger cada vaso, cada vaso no, pero por ejemplo, un set de vasos y tomarle una foto o los cubiertos o la mesa, tomarle fotos a todo y ponerlo en una base de datos, porque Airtable es para organizar informaciones, para montar bases de datos. Solo porque estoy tan feliz con esta herramienta que me dan ganas de jugar con ella. Y a pesar de que no necesito un inventario de las cosas que están en mi casa, no me serviría de nada.
hago el chiste de que me parece divertida la tarea de hacer un inventario de todo Pero lo que entonces existe. es más la herramienta que la posibilidad de tener datos, hechos, información que te pueden ayudar a tomar decisiones. Pues lo que la herramienta te ofrece, lo que a mí me ofreció, que me parece re poderoso, es la posibilidad de organizar el mundo. Tú puedes montar una base de datos para lo que quieras, para un proyecto, para las cosas que tienes, para los torneos, no importa. O sea, tú decides cuál es el tipo de información que quieres organizar y con la estructura Airtable, mal que bien, puedes organizar esa información y armar una tabla en donde eso se vincula de una forma u otra. Es tremendo. La puedes programar según tus necesidades, puedes incluir fotos, puedes poner enlaces a otras cosas y puedes conectar tablas entre tablas. Ajá, entonces Eso es lo que a mí me hizo pues como pensar que era una versión mejorada de la hoja de cálculo tradicional. Y más allá de que se puede personalizar infinitamente y si ustedes saben programación, pueden con la lógica de la programación hacer maravillas, es como amigable. Yo siento que Airtable es una gran herramienta cuando uno tiene un propósito. Ujú. Si yo entro a la página de Airtable, voy a encontrar una herramienta fenomenal que no sé muy bien qué hacer. Sí, de acuerdo, tienes un muy buen punto ahí. ¿Alguna recomendación para eso? Yo en este momento, toda esta pasión que tengo por Airtable ocurre porque acabo de montar todos mis ingresos, gastos, cuentas, todo lo que es mi información de plata personal en Airtable. Y entonces cuando hago en este momento un gasto, o sea, salgo por ahí, no sé, pago un taxi, pongo eso en Airtable y eso no solo deja el registro del taxi, sino que además lo descuenta de la plata que tengo en efectivo o de la plata que tengo en la cuenta. O sea, puedo operar como toda mi vida financiera en Airtable con una estructura que yo mismo diseñé. Ahí ya tengo por lo menos un ejemplo. Yo tenía un problema y es que no tenía ni idea de qué estaba haciendo con mi plata y no sé en qué momento me la gasto. Y tengo una solución montada en Airtable y pues yo sé que hay muchas herramientas mejores, peores, pero es un ejemplo. ¿Qué esperas obtener de ahí? Pucha, tener control de mi vida, orden. Cuando uno tiene un proyecto que crea para Internet, de contenido, para entretener a otros, y lo publica periódicamente, a veces se encuentra con preguntas del tipo, ¿será que vale la pena? En especial cuando uno ve que ese proyecto amado no genera ningún ingreso. Básicamente, Cosas de Internet en este momento se financia con el bolsillo de Santiago, con el bolsillo de Laura, pero sobre todo con nuestro tiempo, Ujú. esfuerzo y energía. Y nos gustaría nivelar esa balanza pidiéndoles a ustedes que nos apoyen. Entonces, si a ustedes les gusta los que escuchan en Cosas de Internet, si sienten que es de alguna relevancia aunque sea chiquita para su vida, les pedimos que nos ayuden. Pueden recomendar este podcast en distintas redes sociales. Pueden, no sé, sacar un parlante gigante a su barrio para que otros escuchen. Uy, no hagan eso. Pueden seguir escuchando fielmente los episodios y, si les gusta la idea, pueden ayudarnos con dinero en la plataforma Patreon. De manera que cada vez que publiquemos un episodio nuevo, de su tarjeta de crédito se descuenta 1, 2, 5, el número de dólares que quieran, y nos ayudan un poco a que este proyecto siga adelante. Eso, tal cual. Patreon.com/Cosas de Internet. En las notas del episodio está el link. Gracias por pertenecer a este parche.